John Simon Beverly, conocido por todos como Sid Vicious, nació el 10 de mayo de 1957 en Londres. Su madre, Anne Beverly, lo crió sola desde el principio. El padre biológico de Sid era John Ritchie y trabajaba como guardia del Palacio de Buckingham. Cuando Sid tenía 2 años de edad, su madre tomó la decisión de irse a Ibiza, España, para intentar mejorar su calidad de vida. John prometió seguirla, pero esas promesas se desvanecieron. Él nunca apareció ni jamás envió dinero ni para ella ni para su hijo. En la soleada Ibiza, Anne tuvo que encontrar como fuera una manera de sobrevivir. Así que comenzó a vender, no sé si lo puedo decir, cheese a los turistas adinerados. Pero esa aparente estabilidad duró poco. A mediados de los años 60, madre e hijo regresaron a Londres, donde Anne cayó más profundamente en el mundo de las drogas, esta vez como una consumidora. Su vida se llenó de relaciones pasajeras y ausencias prolongadas. Sid, que aún era un niño, quedó atrapado en un hogar desmoronado y abandonado emocionalmente por la única persona que tenía, es decir, su madre. A los 12 años, la soledad y la necesidad desesperada de atención empujaron a Sid a un acto oscuro. Él literalmente le quitó la vida a su gato en un intento por llamar la atención de su madre. Fue así como comenzó a forjarse la personalidad que más adelante definiría a Sid, un joven marcado por la desprotección, la bohemia y el dolor. Sid Vicious comenzó su adolescencia siendo un auténtico rebelde. Su ropa era una declaración de guerra contra lo establecido, y su actitud encajaba perfectamente con el mundillo punk, que en los años 70 estaba sacudiendo al Reino Unido. El punk no era solo una música, un género de música, era una forma de gritarle al mundo que algo estaba mal. Surgió como una protesta de la juventud urbana ante una sociedad llena de convencionalismos y una crisis económica que dejaba poco espacio para soñar. Cabellos teñidos, crestas desafiantes, ropa rota y ajustada, botas pesadas, todo era un símbolo de esa rebeldía. Y en algunos casos la violencia también se volvía parte de esa identidad. Sid continuó justamente por ese camino mientras crecía. Después de terminar la escuela, decidió probar suerte en la universidad. Allí conoció a un joven llamado Malcolm McLaren, quien manejaba una tienda de ropa llamada Sex, un lugar clave para la moda punk de la época. Malcolm además era el manager de una banda que estaba ganando notoriedad, los Sex Pistols. Fue en ese ambiente donde Sid también se cruzó con John Lydon, o mejor conocido como Johnny Rotten, el vocalista de la banda, y la conexión entre ellos fue inmediata. En el año 1977, los Sex Pistols tomaron una decisión que cambiaría sus vidas y la historia del punk. Despidieron a su bajista original, llamado Glenn Matlock, porque lo consideraban demasiado convencional para el grupo, y eligieron reemplazarlo por Sid. Él no sabía tocar el bajo para nada, pero tenía algo que nadie podía ignorar: actitud. Rotten lo bautizó como Vicious en honor a un hámster agresivo que solía tener, y ese apodo marcó el inicio de una nueva etapa para él: fama, idolatría, pero también excesos y amistades peligrosas. Sin embargo, en la banda, la falta de habilidad musical de Sid era evidente. Como les conté, él no sabía tocar el bajo y estaba tomando el lugar de un bajista. Dicen que Sid tocaba tan mal que durante los conciertos tenían que esconder a otro músico detrás de los altavoces para que tocara por él. Pero a los miembros de la banda eso no les importaba demasiado, porque Sid no estaba allí por su talento, sino por su imagen, que lo era todo. Su actitud y su presencia en el escenario así lo convirtieron en el símbolo del punk, más allá de que no supiera tocar el instrumento. Sid representaba todo lo que el punk quería mostrar en el mundo, pero después con el tiempo se terminaría transformando en un peso que la banda no podría sostener. Digamos que en realidad el incorporar a Sid fue el principio del fin para los Sex Pistols. Mientras recorría sus primeros pasos en la banda, Sid se fue acercando cada vez más a una chica peligrosa.
Nancy Spungen, quien llegó a la banda a través de Roten y enseguida conectó con Sid. Nancy nació en Pensilvania, Estados Unidos, en una familia de clase media. Sus padres estuvieron siempre pendientes de ella y le dieron todo lo que quería. Sin embargo, desde chica tuvo una personalidad complicada y violenta. Al principio solía descargar su ira con sus hermanos, a quienes insultaba y a veces golpeaba. Cuentan que en una oportunidad Nancy intentó agredir a una de sus niñeras. Buscó literalmente apuñalarla con una tijera y en otra ocasión quiso quitarle la vida a su madre utilizando un hacha. Bastante violento, ¿no? Claramente. A pesar de esta terrible y preocupante conducta, a Nancy le iba muy bien en el colegio. Tenía un coeficiente intelectual bastante alto, pero dada su personalidad tan particular, ella nunca logró hacer amigos. No obstante, sí logró, gracias a continuar siendo tan difícil de tratar y violenta, que sus padres la enviaran a varios internados para jóvenes problemáticos. Fue justamente en esa época que ella intentó quitarse la vida. Afortunadamente no lo logró, pero sí terminó recibiendo el diagnóstico de esquizofrenia. Cuando volvió a su casa, Nancy continuó con sus comportamientos turbios y además empezó a consumir droga y a robarle dinero a su familia justamente para comprarlas. A la edad de tan solo 17 años, sin haber concluido sus estudios, decidió escaparse de casa y mudarse a Nueva York. Para sobrevivir allí se dedicó a trabajar como stripper y también ejerció la prostitución. Nancy se convirtió en una mujer rubia que usaba ropa ajustada negra y mucho maquillaje. Tenía una personalidad extrovertida y no medía las consecuencias de sus actos. Siempre buscaba hacer todo lo necesario para conseguir lo que quería. Y lo que ella deseaba en ese momento de su vida era convertirse en una verdadera groupie. El término groupie se refiere al fan de un músico, celebridad o grupo musical en particular, que sigue a esta persona o banda mientras está de gira o que asiste a tantas apariciones públicas como le es posible. Generalmente con la esperanza de tener algún encuentro íntimo con ese cantante o miembro de la banda que le gusta. Nancy se convirtió en la típica chica suburbana obsesionada con las estrellas de rock. Con el tiempo fue acumulando un historial de encuentros esporádicos con varios músicos de distintas bandas, pero hasta ese momento no había tenido ninguna relación seria con ninguno de ellos. No obstante, Nancy logró que su nombre empezara a sonar en el círculo de las groupies, al punto de que llegó a irse de gira con bandas como Aerosmith, se fue de gira con Aerosmith y The Heartbreakers. Fue con estos últimos que Nancy llegó a Inglaterra, en donde justamente conoció a Johnny Rotten. Algunas versiones aseguran que ella intentó iniciar algo con él, pero al no encontrar interés de su parte, Nancy volvió su mirada hacia alguien más vulnerable y fácil de conquistar, es decir, Sid Vicious. Cuando Nancy conoció a Sid, tenía solo 19 años, aunque parecía mayor. Los dos, como les conté, conectaron de forma muy rápida y así empezaron a salir, básicamente, casi como una pareja. Para Nancy, de esta forma, estar con Sid significaba algo que ella nunca había logrado, tener una relación más o menos seria con un músico famoso. Para Sid, en cambio, Nancy representaba algo que siempre había buscado y nunca encontrado, ni siquiera con su madre, que era tener atención y afecto. Esa necesidad hizo que Sid desarrollara una dependencia hacia Nancy, al punto de soportar una relación que desde el principio se empezaba a perfilar como destructiva. Las discusiones entre ellos eran constantes y no solo eran violentos verbalmente el uno con el otro, también se tiraban objetos entre ellos y así se lastimaban constantemente tanto emocional como físicamente. Ambos tenían su historial de violencia, así que en verdad no era sorpresa que su relación fuera una montaña rusa de caos con peleas y reconciliaciones constantemente. Cada pelea entre ellos terminaba en una especie de tregua que los ataba más y más a un vínculo tóxico. Y ya sabemos cómo suelen ser muchas veces las relaciones tóxicas.
terminan como generando una cierta adicción, ese círculo vicioso de cortar, volver, te trato mal, te trato bien, justamente termina haciendo que las partes sientan una necesidad muy fuerte de quedarse en ese vínculo. Además, Nancy y Sid juntos se hundieron en el mundo de las Según el propio vocalista de los Pistols, Nancy tenía una personalidad muy oscura y él la culpó a ella de arrastrar a Sid hacia las adicciones. Sin embargo, Sid no veía lo mismo. Para él, Nancy era la mujer más hermosa que había conocido y según le confesó a un amigo, no podía imaginarse con nadie más. De esta forma, Sid se fue perdiendo cada día más en ese laberinto que Nancy representaba. Juntos formaron una relación tan intensa como destructiva, un cóctel peligroso que pronto empezaría a mostrar sus peores consecuencias. Los integrantes de los Sex Pistols, al ver cómo era esa relación tan tóxica, intentaron hacer de todo para alejar a Sid de Nancy. Organizaron giras por diferentes países, convencidos de que al separarlo de su influencia, Sid quizás podría encontrar una salida a esa dependencia emocional que tenía con ella y también a sus adicciones. Pero lo que esperaban los miembros de la banda no sucedió. Al contrario, la adicción de Sid se volvió aún más fuerte durante esas giras, arrastrándolo cada vez más lejos de cualquier tipo de posibilidad de redención. Cuando las giras terminaron, Sid volvió a reunirse con Nancy, claramente, reavivando la tormenta que ambos generaban juntos. Desesperado ante esta situación, el representante de Sid decidió tomar medidas drásticas. Un día secuestró a Nancy, o sea, sí, literalmente la secuestró. La agarró a la fuerza y la obligó a subirse a un auto. El plan era llevarla al aeropuerto y a enviarla obligada de vuelta a Estados Unidos. Pero Nancy no se iba a dejar doblegar tan fácilmente. En un acto de pura desesperación, Nancy abrió la puerta del auto mientras este estaba en movimiento y así se tiró y saltó a la calle. Después se puso a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda y decía: "Me están secuestrando, es la banda Sex Pistols". Sus gritos resonaron en medio de todo ese caos y así Nancy logró escapar, frustrando el plan del representante. Mientras tanto, la situación de Sid se volvía insostenible. Sus presentaciones en vivo eran cada vez más patéticas. Se tambaleaba en el escenario, olvidaba sus letras y su comportamiento errático causaba conflictos constantes. Entre hospitalizaciones por sus adicciones, peleas con los demás integrantes de la banda y abandono de shows, Sid pasó de ser una figura icónica del punk a convertirse en un problema insalvable ya para los Sex Pistols. La banda estaba al borde del colapso total y la relación de Sid con Nancy solo aceleraba su caída. Lo que alguna vez había sido una especie de rebeldía punk se transformó en un espectáculo autodestructivo que nadie sabía cómo detener. En enero de 1978, los Sex Pistols se embarcaron en una nueva gira por Estados Unidos. Pero esa gira, tan esperada por los fans y los medios, terminó siendo un desastre absoluto. Había muchas peleas internas y demasiada mala organización. Pero esa era solo una pequeña parte. Sid Vicious, durante esa gira consumido por las se convirtió en una bomba de tiempo. En Memphis, Tennessee, abandonó el hotel en donde se estaban quedando en busca de sus sustancias, ¿no? Cuando los miembros de la banda se dieron cuenta de que había abandonado el hotel, lo empezaron a buscar y varias horas después lo encontraron hospitalizado, literalmente. Y tenía las palabras "Gimme a fix" grabadas en el pecho con una cuchilla. Pero su comportamiento no se limitó al daño propio. Fuera del escenario, Sid un día le dio una patada a una fotógrafa, atacó a un guardia de seguridad y retó a su propio guardaespaldas a pelear. Toda esta situación alcanzó su punto crítico cuando Sid fue encontrado inconsciente durante un vuelo de Los Ángeles hacia Nueva York. Claramente esta inconsciencia se debía a una sobredosis de pastillas y alcohol.
El caos de esa gira por Estados Unidos marcó el principio del fin para los Sex Pistols. El día 17 de enero de 1978, tras un único álbum y una trayectoria marcada por el escándalo, la banda se desmoronó. Se separaron y cada integrante decidió tomar su propio camino, dejando así atrás la corta pero explosiva era de los Sex Pistols. Con la banda ya desaparecida, Nancy decidió aprovechar la oportunidad. Convenció a Sid de que la fama ganada gracias a los Sex Pistols sería suficiente para empezar un nuevo proyecto, esta vez con él como solista y con ella como manager. Sid, perdido en la dependencia emocional y en las promesas de su novia, aceptó sin dudar. Así, decididos a comenzar de nuevo, la pareja dejó Europa y se mudó a Nueva York. Allí se instalaron en el famoso Hotel Chelsea, conocido no por su glamour, sino por ser el refugio de artistas marginados y Ese era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Una espiral aún mucho más oscura de autodestrucción y caos. Para dar inicio a su carrera como solista, Sid comenzó tocando como telonero para diferentes bandas. Pero la música quedó rápidamente en segundo plano, la verdad, ante la vida llena de excesos y caos que él y Nancy llevaban en Nueva York. La joven pareja solía organizar fiestas interminables en el Hotel Chelsea, rodeándose siempre de sustancias ilícitas y de personas peligrosas. En ese ambiente de descontrol no tardaron en aparecer las consecuencias. Un día Sid colapsó en el lobby del hotel. Su cuerpo literalmente empezó a convulsionar contra la alfombra mientras su cabeza golpeaba el piso. Una espuma verdosa salía de su boca, alarmando a todos los presentes. Fue trasladado de urgencias al hospital, pero solo permaneció internado allí unas pocas horas. La semana siguiente, otro incidente dejó en claro el nivel de deterioro en el cual vivía la pareja. Un incendio se desató en su habitación después de que el colchón se prendiera fuego. Por suerte, varios empleados lograron sofocar las llamas con matafuegos, evitando una tragedia mayor. Aunque Sid pagó los daños, la administración del hotel decidió trasladarlos al primer piso, que estaba más cerca de la recepción, como para mantenerlos bajo vigilancia constante. Tanto Sid como Nancy intentaron rehabilitarse en varias ocasiones, pero siempre abandonaban el tratamiento al poco tiempo. Después, con el pasar de los días, ellos apenas salían de la habitación. Estaban casi todo el día ahí viendo televisión y consumiendo, ustedes ya saben qué. Como les conté, Sid y Nancy creyeron al principio que la fama ganada gracias a los Sex Pistols les abriría las puertas fácilmente para un nuevo proyecto. Pero la realidad fue muy distinta. La mala reputación de Sid, marcada por su comportamiento errático y violento, lo convirtió en una apuesta arriesgada para cualquier tipo de club o productor. La verdad era que casi nadie quería trabajar con él. A pesar de ello, logró realizar algunos shows como solista en lugares emblemáticos como por ejemplo el Max's Kansas City. Sin embargo, esos conciertos siempre terminaban siendo un desastre. Las presentaciones comenzaban con horas de retraso y muchas veces se cancelaban tras solo unos pocos temas. El público, frustrado, solía abuchear e incluso causaba destrozos en los locales. Sid, por su lado, tampoco ayudaba mucho con su actitud en el escenario. En una ocasión incluso llegó a partirle una guitarra en la cabeza a un espectador. Cada show era literalmente una nueva muestra de caos, dejando en claro que el legado de los Pistols no sería suficiente para salvar a Sid del abismo en el cual se encontraba. El día 12 de octubre de ese año, el caos en la vida de Sid Vicious alcanzó su punto más oscuro. Ese día encontró a Nancy tirada en el baño de su habitación en el Hotel Chelsea. Estaba desangrada con una profunda herida de cuchillo en el abdomen. Desesperado, Sid bajó corriendo a la recepción para pedir ayuda. Los empleados del hotel llamaron de inmediato a emergencias,
Pero cuando los paramédicos llegaron a la habitación ya era demasiado tarde. Nancy Spungen había muerto. La médica forense asociada de Manhattan declaró que la causa de muerte había sido una hemorragia interna provocada por una sola puñalada en la parte baja del abdomen. Pero ¿qué era lo que había pasado? La verdad era que la escena en la habitación era muy confusa. La policía encontró huellas de hasta 6 personas diferentes. No obstante, no interrogaron a nadie ni le preguntaron nada a algunos posibles testigos. A pesar de la falta de claridad en lo sucedido, todas las miradas, obviamente, se dirigieron hacia Sid. Era la única persona confirmada, es decir, que se sabía que había estado en esa habitación y había además encontrado a Nancy. Por lo tanto, el ex bajista de los Sex Pistols se convirtió rápidamente en el primer sospechoso del asesinato de Nancy Spungen. De esta forma se dio inicio a la historia de uno de los casos conocido por ser de los más infames en la escena musical de los años 70. La policía interrogó a Sid, pero él estaba siempre tan que apenas lograba mantener una conversación coherente. No obstante, entre balbuceos, un día se terminó declarando culpable del crimen. Según aseguró él, ambos estaban bajo la influencia de las sustancias estas. Y de alguna manera, bajo ese estado, él había terminado haciéndole eso a Nancy. Sin embargo, horas después, Sid decidió cambiar su versión y dijo que en realidad no recordaba nada con claridad, que según él aquella noche había consumido demasiado y se había terminado quedando dormido. Al despertar, él encontró toda la habitación supuestamente salpicada de sangre y siguiendo esas manchas llegó al baño y así halló a Nancy tirada sin vida. Mientras se aclaraba lo sucedido, Sid quedó en prisión preventiva. Pero Virgin Records, la disquera de los Sex Pistols, no perdió tiempo. Pagó de inmediato la fianza de Sid para sacarlo de prisión mientras continuaban las investigaciones. Las autoridades no estaban muy seguras de qué era lo que había pasado. No estaban convencidos de que Sid fuera el culpable. Creían que sí era bastante posible que Sid esa noche haya estado perdido por los efectos de las sustancias, a tal punto que no habría podido cometer el crimen. Mientras se analizaba el caso, Sid no ayudaba, la verdad, a limpiar su reputación. Fue detenido nuevamente, pero esta vez por atacar al hermano de Patti Smith durante un concierto. Un conflicto que había empezado porque Sid quiso coquetear con la novia de este hombre, y claramente eso generó una pelea entre ellos. Por ese incidente, Sid fue encarcelado durante 55 días y pasó por una especie de desintoxicación en la cárcel. El día 1 de febrero de 1979 finalmente fue liberado. Se rumoreaba que Mick Jagger había pagado la fianza y los honorarios legales para que Sid pudiera salir. Esa misma noche, Sid organizó una fiesta para celebrar que había salido de la cárcel. En la misma se consumió todo tipo de sustancias y Sid terminó en una sobredosis que casi le provoca la muerte. No obstante, esto no sucedió y lo estabilizaron. Esta situación puso fin a la fiesta y todos los invitados se fueron. En el lugar donde se celebraba la fiesta, es decir, en la habitación de Sid del Hotel Chelsea, quedaron solo 3 personas después de que se fueron todos los invitados. Él, es decir, el propio Sid, su madre y una chica quien era su novia actual. Tan solo unas pocas horas después de casi haber muerto, Sid quiso consumir nuevamente, pero esa vez ya no tendría tanta suerte. Ese evento tuvo un terrible desenlace. Sid terminó falleciendo ese día por una sobredosis, con tan solo 21 años. Con el fallecimiento del único sospechoso por el crimen de Nancy, la investigación no pudo continuar, no se pudo llegar jamás a un juicio y básicamente el caso nunca se esclareció.
No obstante, con el tiempo surgieron claramente muchas teorías e ideas de lo que pudo haber pasado con toda esta situación. Se decía, como les conté, que Sid había estado demasiado la noche en la cual Nancy falleció como para que pudiera llegar a cometer el crimen. Pero entonces, ¿quién podría haber matado a Nancy? Hay una teoría que se dice que entre Nancy y Sid había una especie de pacto de muerte. Se dice que entre los dos, justamente hicieron un pacto para quitarse la vida juntos al mismo tiempo. Se cree que Nancy cumplió con su parte del trato, apuñalándose a sí misma, mientras que Sid, no pudo cumplir con su parte esa noche. Otros creen que el crimen de Nancy pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas, por parte de algún dealer resentido quizás, pues las deudas y el consumo constante de la pareja los habían rodeado de un ambiente bastante peligroso. Varios años después, en 1996, Anne Beverly, la madre de Sid, salió a decir que el fallecimiento de su hijo no había sido un accidente, digamos, por una sobredosis, ya que un día ella encontró una nota que estaba dentro de un bolsillo de un abrigo de Sid, y en la nota decía: tenía un pacto con Nancy y debo cumplir mi parte. Por favor, entiérrenme junto a ella, con mi chaqueta de cuero, mis vaqueros y mis botas. Adiós. Esta nota claramente parecía reforzar enormemente la teoría de que entre Sid y Nancy había existido una especie de pacto de muerte. De hecho, después se descubrió que en una de sus últimas entrevistas, Sid había hablado de Nancy y dijo: ella siempre decía que no llegaría a los 21 años. Después, cuando le preguntaron en esa entrevista a dónde le gustaría estar a él, contestó con frialdad: bajo tierra, quiero reunirme con Nancy y cumplir mi parte del pacto. Claramente, si esto es cierto, Sid efectivamente terminó haciendo eso que quería. Anne, la madre de Sid, también tuvo un final trágico. A los 64 años tomó la decisión de dejar todo organizado. Etiquetó los objetos de su casa con los nombres de familiares y amigos a modo de repartirlos como herencia. Luego combinó pastillas con alcohol y de esta forma se quitó la vida. Hasta su último momento, Anne sostuvo que Sid no era un asesino. Para ella todo había sido el resultado de un pacto. No obstante, existen otras teorías de otros posibles culpables del crimen de Nancy. Algunos sostienen que el culpable podría haber sido el guardaespaldas de Sid. Se dice que fue él quien le proporcionó a la pareja las sustancias ilícitas la noche de los hechos. También se habla de que esa misma noche hubo un enfrentamiento entre el guardaespaldas y Nancy, y que en medio de esa pelea fue que ella terminó siendo apuñalada. Después de la pelea, el guardaespaldas vio que Sid estaba desmayado en la cama de tanto que había consumido, así que aprovechó para robarle de la habitación todo el dinero que pudo. En la escena del crimen, justamente desde un principio, se había sabido que se había robado dinero esa noche, pero nunca se le dio la suficiente importancia a esta pista, ya que constantemente entraban y salían personas de esa habitación y cualquiera podría haber robado en cualquier momento literalmente el dinero, sin necesidad de estar conectado con el crimen. Como les conté, esa noche la policía halló huellas de hasta 6 personas dentro de la habitación. No obstante, ninguna de ellas fue interrogada jamás. Algunas personas comentaron que un sujeto llamado Michael podría haber sido el culpable, ya que lo vieron entrando y saliendo varias veces de la habitación de la pareja durante aquella madrugada. No obstante, la identidad exacta de ese hombre jamás fue esclarecida. Solo se sabía que se llamaba Michael y nada más. Además, muchas personas contaron que siempre Sid y Nancy solían dejar como fajos de billetes esparcidos por la habitación, así que literalmente cualquier persona podía directamente agarrar, levantarlos y llevárselos. La policía no pudo ni siquiera precisar un rango aproximado de la hora de muerte de Nancy, y aunque se dice que fue Sid quien dio aviso de su fallecimiento, algunas fuentes declaran que en realidad fue alguien desconocido quien avisó lo que había pasado al hacer una llamada al 911.
Varios amigos cercanos a la pareja contaron que la policía nunca quiso hacerse cargo muy bien de la investigación debido a la gente peligrosa que frecuentaba a Sid y a Nancy en ese entonces. Por eso es que existe incluso hasta hoy en día tanta confusión con este caso en particular. No obstante, se cree que si se hubiera llevado a cabo un juicio, Sid muy probablemente podría haber salido absuelto, es decir, se lo habría considerado inocente del crimen. Al final, el caso de Nancy Spungen nunca se resolvió y la verdadera historia sigue siendo un misterio aún en estos días. Independientemente de cómo haya terminado todo, los que conocían o habían trabajado con Sid se terminaron beneficiando de su trágica caída, pues tras los fallecimientos tanto de Nancy como de Sid, las ventas del único álbum de los Sex Pistols se dispararon. A lo largo de los años también surgieron varios libros, películas, exposiciones y documentales que intentaron esclarecer el crimen no resuelto de Nancy. Desde su muerte, Sid Vicious ha sido una fuente de inspiración para músicos jóvenes de todo el mundo. Su estilo y el hecho de que casi no sabía tocar animó a muchos a tomar un instrumento y hacerlo a su manera. Después de casi 20 años de ausencia, los Sex Pistols decidieron regresar a los escenarios en 1996 y han seguido tocando de manera intermitente con la formación original, incluyendo a Glenn Matlock en el bajo, a quien habían despedido para integrar a Sid en su momento. Este fue el caso de Sid Vicious y de Nancy Spungen, que es un caso en verdad bastante largo y complejo. Este sería una especie, casi que les diría que de resumen del caso, porque en verdad existen bastantes documentales, como les conté, películas y demás que intentan analizar en profundidad qué fue lo que en verdad pasó. Pero coméntenme qué opinan ustedes sobre el caso y cuál creen que es la teoría que más se acerca a la realidad. Yo creo que quizás la teoría del pacto entre los dos puede llegar a ser bastante acertada, ya que, bueno, como vimos, hay como muchas cosas que apuntan hacia eso, ¿no? Está lo de la nota, la entrevista que dio Sid, la relación, cómo era la relación entre ellos. Entonces siento que es bastante probable que eso haya pasado. Igual es muy triste la verdad que no se haya investigado de manera adecuada este caso, porque si en verdad otra persona le quitó la vida a Nancy, significaría que jamás pagó por lo que hizo y que muy probable jamás vaya a pagar tampoco. Laura Mackenzie Phillips nació el 10 de noviembre de 1959 en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Ella tenía todo para heredar gustos por el arte, ya que su padre era John Phillips, un músico conocido, y su madre Susan Adams, quien era una ex bailarina proveniente de una familia adinerada. Mackenzie además tenía un hermano mayor llamado Jeffrey. Cuando ella tenía apenas 3 años y su hermano 5, sus padres lamentablemente se divorciaron debido a una infidelidad por parte de su padre, pues él había comenzado una relación extramatrimonial con Holly Michelle Gilliam, quien era una adolescente en ese entonces. Es así como los padres de Mackenzie se terminaron separando y con el tiempo esa relación que tenía su padre con Holly terminó en matrimonio. Y con la boda también dieron inicio a un nuevo proyecto, pues tomaron la decisión de formar una banda a la cual llamaron The Mamas and the Pepas. John era el fundador del grupo y Holly la vocalista. La banda además estaba formada también por Denny Doherty, Class Elliott y por un breve periodo también por Jill Gibson. El grupo se destacó como uno de los referentes del folk rock neoyorquino y fue uno de los pocos grupos estadounidenses que lograron mantenerse en la cima durante la invasión británica. Actuaron y grabaron entre 1965 y 1968 y 10 de sus canciones estuvieron en las listas de éxitos. En 1968, cuando Mackenzie tenía 8 años, Holly, la nueva esposa de su padre, quedó embarazada y después dio a luz a China, quien sería la media hermana de Mackenzie. Tan solo un año después del nacimiento de China, John y Holly decidieron divorciarse. Pusieron fin a su matrimonio y por lo tanto también a la banda que habían formado juntos. Más tarde, en 1972, John contrajo matrimonio por tercera vez,
esta vez con una mujer llamada Genevieve White, con quien tuvo otros 2 hijos. La niñez y crianza de Mackenzie, por ser la hija de un músico famoso, no fue para nada fácil, sino más bien sería el comienzo de una vida llena de tragedias y luchas personales, de una historia que reflejaría cómo el glamour y la fama a menudo suelen esconder bastante sufrimiento. El padre de Mackenzie, como les comenté, tenía su banda, era una especie de estrella de rock y llevaba también el estilo de vida típico de las estrellas de rock, ¿no? Una vida en verdad rodeada de excesos. Normalmente una persona, un adulto que está en este mundo intenta ocultárselo a sus hijos. Trata de ser una buena imagen, un ejemplo a seguir para ellos. Pero este no fue el caso del padre de Mackenzie. Él llevaba esa vida complicada sin ningún tipo de filtro frente a sus hijos. Es más, no tenía problema de consumir ustedes ya saben qué, enfrente de ellos ni nada. Pero lo peor de todo fue que un día, cuando Mackenzie tenía tan solo 10 años, su padre le enseñó a armar cigarrillos de cana. Y un año después ya le ofreció coca. O sea, sí, chicos, literalmente este hombre hizo que su hija de tan solo 10 años consumiera esas cosas. Y claro, Mackenzie era una niña pequeña. Claramente iba a hacer lo que su padre le decía. Y es así como terminó ingresando a ese complicado mundo de las adicciones. A pesar de vivir en todo este caos, Mackenzie era una niña brillante. Iba a la escuela Waldorf Highland Hall en California y tenía calificaciones súper altas, a tal punto que las autoridades de la escuela le permitieron saltarse un grado en la primaria. Sin embargo, su inteligencia no le sería suficiente para protegerla de los problemas que la rodeaban en ese estilo de vida complicado que tenía. Problemas que marcarían en verdad el resto de su vida. El padre de Mackenzie no solamente hacía esas cosas espantosas como darle a sus hijos sustancias ilícitas o consumir enfrente de ellos. También descuidaba muchísimo su crianza. En una ocasión incluso Mackenzie tuvo que hacer autostop para intentar llegar a su escuela porque no había nadie en casa despierto o dispuesto a llevarla. Ya sabemos que hacer autostop es peligroso para cualquier persona de cualquier edad, pero lo es aún más para una niña. Imagínense ustedes a una niña pequeña subiéndose a un auto de un total desconocido simplemente con el objetivo de no faltar a la escuela. A los 12 años, la vida de Mackenzie dio un giro cuando decidió, junto a 3 compañeros de clase, formar una banda. La misma llamó la atención de un agente de casting en el legendario club musical de Troubadour. Este agente le dijo a Mackenzie que podría audicionar para la película American Graffiti, que sería dirigida por George Lucas. Mackenzie tomó la decisión de aceptar la propuesta. Fue, audicionó y terminó ganándose el papel de Carol Morrison. De esta forma, con tan solo 13 años de edad, Mackenzie debutó en la película, la cual se estrenó en 1973. American Graffiti, como ya sabrán, fue un éxito rotundo. La actuación de Mackenzie no pasó desapercibida, y el éxito de esa película la llevaron a obtener diferentes trabajos en televisión. Mackenzie trabajó en varios programas populares como Los Camioneros, el show de Mary Tyler Moore, y después protagonizó una película destinada a la televisión llamada Miles to Go Before I Sleep, o Millas por recorrer antes de dormir en español. En 1975 la llamaron para trabajar en una serie de comedia llamada Un día a la vez. Esa serie también fue un éxito rotundo, llevando a Mackenzie a literalmente el estrellato total. De esta forma, la joven se convirtió en una de las estrellas más prometedoras de la televisión y también en la actriz mejor pagada de la serie en la cual trabajaba en ese momento. Básicamente se consolidó como una de las jóvenes promesas de Hollywood. Durante ese tiempo también hizo otros trabajos en diferentes comerciales y publicidades que la llevaron a ser aún más conocida. Pero detrás de todo ese éxito, Mackenzie seguía luchando
con una vida bastante dura y complicada. El dinero y la fama que estaba ganando Mackenzie hicieron que su vínculo con las drogas se intensificara. En noviembre de 1977, cuando Mackenzie tenía 17 años, la policía la encontró semiconsciente en una calle, junto a una pajilla que contenía restos de coca. Esa noche, Mackenzie fue detenida y acusada de alteración del orden público. La joven, para defenderse, dijo que ella había estado en una fiesta y que alguien más le había proporcionado esas sustancias sin su consentimiento. Las autoridades no le creyeron mucho, así que decidieron dejarla en libertad condicional durante 6 meses. A pesar de ello, Mackenzie continuó trabajando y en ese tiempo hizo la secuela de la película American Graffiti. También fue durante ese tiempo que una amiga de Mackenzie llamada Anita Pallenberg le presentó a un joven llamado Jeff Sessler, quien era manager musical. La conexión entre Mackenzie y Jeff fue evidente desde el principio. Unos meses después de conocerse, en agosto de 1979, decidieron casarse. Mackenzie tenía apenas 19 años en ese momento, así que nadie de su círculo cercano estaba de acuerdo con ese matrimonio, no solamente por la edad de ella, sino también porque sentían que la decisión era demasiado apresurada. Y la verdad, los seres queridos de Mackenzie no estaban equivocados, pues ella y Jeff terminaron divorciándose tan solo unos meses después de casarse. Tras la separación, los problemas con las adicciones de Mackenzie empeoraron, y esta vez su comportamiento comenzó a afectar seriamente su trabajo. Llegaba tarde a los ensayos y a las filmaciones, y en ocasiones estaba tan que apenas podía hablar con claridad. La situación se terminó volviendo tan insostenible que los productores le ordenaron que se tomara 6 semanas de descanso para recuperarse. Pasó todo este tiempo, pero los resultados no fueron los esperados. Cuando Mackenzie volvió a los sets de filmación, la situación seguía básicamente igual. Así que ya sin muchas más esperanzas, los productores le dieron 2 opciones. Una, que abandonara voluntariamente el programa de televisión en el cual estaba trabajando, o si no, sería despedida de forma pública. Mackenzie optó por la primera opción y emitió un comunicado diciendo que su salida era un acuerdo mutuo entre ella y los productores. Después de eso, Mackenzie se dedicó básicamente a gastarse su dinero en droga. Tuvo 2 sobredosis que fueron prácticamente fatales y tras esos eventos tomó la decisión de ingresar voluntariamente a un hospital para someterse a un tratamiento. Completó ese tratamiento y al parecer Mackenzie estaba ya como recuperada de sus adicciones. Y fue en ese momento que los productores de la serie Un día a la vez la invitaron a regresar al programa. Al principio todo parecía ir bien, pero en 1982 Mackenzie volvió a recaer. En una jornada de grabación, literalmente ella colapsó en pleno set. Ante esta situación, los productores tomaron una decisión definitiva. La despidieron, ya esta vez para siempre, a Mackenzie del programa, y para que literalmente no volviera más, eliminaron a su personaje. Mackenzie continuó consumiendo sustancias y decidió abandonar la actuación. Las adicciones así volvieron a ser el principal centro de su vida. Parecía que cada intento de recuperación venía acompañado de una nueva caída. A mediados de los años 80 y principios de los 90, Mackenzie armó un grupo que era una versión reformada de la banda que tenía su padre, The New Mamas and the Papas. Después, en 1986, se casó por segunda vez, esta vez con el guitarrista Michael Barakan, conocido artísticamente como Shane Fontaine. Un año después, Mackenzie quedó embarazada y dio a luz a quien sería su único hijo, llamado Shane Barakan. Pero la vida de Mackenzie, a pesar de eso, continuaba siendo bastante problemática. Hubo una situación muy particular que en verdad generó algo en ella. Un día Mackenzie se encerró en el baño de su casa para inyectarse, ustedes ya saben qué. Y su hijo pequeño empezó a tocar la puerta llamándola.
En ese momento Mackenzie se acordó de su propia infancia, de cuando era ella quien le tocaba la puerta a su padre y escuchaba su voz del otro lado que le decía que no podía abrir porque se estaba inyectando. Ese recuerdo le impactó profundamente a Mackenzie y tomó la decisión de intentar recuperarse una vez más. En 1992 ingresó a un programa de rehabilitación a largo plazo, con la inspiración de recuperarse por y para su hijo. Finalmente, tras completar el tratamiento, Mackenzie logró alcanzar la sobriedad y volvió a casa con su familia. También tomó la decisión de retomar su trabajo como actriz. En 1994 apareció en la serie Beverly Hills 90210 y tuvo participaciones en otros programas como Policías de Nueva York y Chicago Hope. También tuvo algunos papeles en teatro, interpretando a Rizzo en la gira del musical Vaselina como parte del Broadway Touring Revival. Estos años marcaron una especie de inicio a una nueva etapa en la vida de Mackenzie. Parecía que esta vez en verdad había logrado una estabilidad. Tenía éxito laboral y una familia hermosa. En 1999, Mackenzie obtuvo el papel de Molly Phillips en la serie de Disney Channel llamada Qué raro. Así ella continuó con su carrera hasta que sucedió un evento devastador. En el año 2001, John Phillips, el padre de Mackenzie, falleció debido a una insuficiencia cardíaca a la edad de 65 años. Ese evento marcó profundamente a Mackenzie y sí, como ustedes ya estarán suponiendo, volvió a consumir. Así comenzó una recaída que ella misma después describiría como el momento más oscuro de su vida. En el año 2005, Mackenzie se casó por tercera vez con el director musical y compositor de Broadway, Kate Levinson. Sin embargo, su relación terminó en divorcio tan solo 2 años después, en el 2007. Y en el año 2008, es decir, un año después del divorcio, fue arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles por poseer sustancias ilegales. Durante ese juicio, ella se declaró culpable y fue sentenciada a un programa de rehabilitación de 18 meses. El juez le dijo que si ella completaba todo ese programa de rehabilitación, le serían retirados los cargos. Mackenzie aceptó, hizo y terminó el programa. Después, en el año 2009, escribió y publicó un libro llamado High on Arrival, que era una especie de autobiografía. Y esto le daría pie a un evento sumamente impactante. Pues ese mismo año Mackenzie apareció en el programa de Oprah Winfrey para compartir un poco de su autobiografía. Y fue ahí cuando ella contó algo espeluznante que había vivido. Mackenzie contó que la noche anterior a la de su boda con Jeff Sessler, cuando apenas tenía 19 años, ella de la nada se despertó en una habitación de hotel. Estaba confundida bajo los efectos de todo lo que se les pueda ocurrir. No tardó mucho de todos modos en darse cuenta de que en ese preciso momento ella estaba teniendo encuentro íntimo, ustedes ya sabrán, ¿no?, a qué me refiero, con su propio padre, John Phillips. Ella estaba claramente bajo los efectos de todas estas sustancias, así que no tenía mucha voluntad para accionar en ese momento. Días después fue que confrontó a su padre y le preguntó por qué le había hecho eso, pues sentía que su padre había abusado de ella no había consentido ese encuentro. Y el padre le dio una respuesta totalmente inesperada. Le dijo que no, que eso no había sido un abuso, que ellos simplemente habían hecho el amor. O sea, Mackenzie en verdad no podía creer lo que estaba escuchando. No obstante, ese evento fue el inicio de una relación infructuosa entre ella y su padre. Una relación que duró casi una década mientras los dos seguían cayendo cada vez más y más profundamente en sus propias adicciones. Con los años, Mackenzie logró comprender, o al menos deducir por su propia cuenta, digamos, que ella había sido manipulada por su padre. Según ella, no puede existir nunca un consentimiento en una relación de ese tipo entre padre e hija.
sino que más bien ella describió que tuvo una especie de síndrome de Estocolmo, en donde llegó a creer que amaba a su captor o a su agresor en este caso. Y esta relación entre ellos dos, entre padre e hija, que duró 10 años, terminó porque sucedió algo espeluznante. Un día Mackenzie se dio cuenta de que estaba embarazada y claramente era muy probable que ese niño fuera de su propio padre. El hombre, al enterarse de esto, la hizo interrumpir el embarazo. Y fue en ese momento que Mackenzie tomó la decisión de cortar definitivamente cualquier tipo de contacto físico con su padre. Cuando toda esta verdad salió a la luz en el programa de televisión, todos los seguidores de Mackenzie se quedaron impactados, claramente. Pero también se sorprendieron un montón los propios familiares de la actriz, quienes no tenían ni idea de todo eso que había pasado. Michelle Phillips, la ex esposa del padre de Mackenzie, ante toda esta situación salió a hablar y acusó a Mackenzie de mentir a modo de generar una estrategia para vender su libro autobiográfico. Sin embargo, la hermana de Mackenzie también salió a hablar y respaldó el relato de ella. Dijo que Mackenzie ya le había contado toda esa situación en 1997, mucho antes de hacerlo público. Tras esa revelación impactante y la rehabilitación, Mackenzie retomó su carrera y en 2010 protagonizó la película independiente llamada Peach Plum Pier, y en los años siguientes participó en la serie Orange is the New Black. También tomó la decisión de ayudar a otros y se convirtió en consejera en un centro de rehabilitación en California, guiando a personas que enfrentaban luchas muy similares a las suyas. Después Mackenzie publicó una segunda autobiografía, titulada Una curación esperanzadora, en donde reflexionó sobre las secuelas emocionales y familiares que tuvo el hecho de revelar lo que había vivido con su padre. Pues después de que ella contara toda su verdad, muchos miembros de su familia la rechazaron, pues la tildaban de mentirosa directamente o de que había hecho público un escándalo espantoso. Según Mackenzie, uno de los momentos más duros fue cuando le quitaron una invitación a una fiesta de cumpleaños familiar. En abril de 2022, Mackenzie sorprendió al mundo nuevamente al anunciar de forma pública que era bisexual. Dijo que en ese momento se sentía mejor que nunca y que estaba orgullosa de la persona en la cual se había convertido. Este caso es quizás un poco diferente a los que les suelo traer, pero creo que es igual de impactante y horroroso. O sea, si bien no se llegó a cometer un crimen en el sentido de quitarle la vida a una persona, lo que hizo el padre de Mackenzie con ella me parece una asquerosidad espantosa. No sé qué opinarán ustedes, si creerán que en verdad ella estaba manipulada o no, o que quizás, no sé, consideran que en verdad fue su voluntad, quizás el haber estado con su padre todos esos años. Obviamente todas sus opiniones, siempre y cuando sean con respeto, son totalmente bienvenidas en la caja de comentarios. Pero no sé, si todo eso comenzó como un abú por parte de él hacia ella, estando ella casi inconsciente por todo lo que había consumido, no sé, yo siento que fue quizás sí una manipulación por parte de él hacia ella y que ella terminó justamente, como lo dice, sufriendo del síndrome de Estocolmo, que es una realidad, es algo que pasa, que sucede con las víctimas. Pero bueno, no sé, sea como sea, me parece una horrorosidad de cualquier forma. Y este caso creo que nos muestra, sobre todo quizás más que otros, mucho más que otros, no cómo es en verdad la vida de una persona adicta a esos niveles. Así que tómenlo como ejemplo para no ingresar en ese mundo espantoso de las drogas. Ni por curiosidad ni por nada, porque yo leo que muchas personas comentan que ellos mismos se dijeron, no, va a ser una vez nada más para probar y chao. Es un viaje sin salida ese. Y como ustedes verán, como les digo, aquí hay un viaje de una persona que toda su vida, desde los 10 años, fue adicta. Ella tuvo muchos momentos de recuperación, de sobriedad, pero al fin y al cabo siempre terminaba como recayendo. Y es que la gran mayoría de los casos pasa eso. Quizás se recuperan un poco, pero ante cualquier quizás sobresalto emocional o lo que sea,
tienen muchas posibilidades de recaer y por eso les digo, es un camino sin salida a veces, ¿no? Es como un laberinto sin salida. Así que nada, no hay que meterse esas porquerías, literalmente. Espero les haya resultado de interés esta historia. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme le voy a mandar un saludo, como siempre, a todos los miembros del canal, y ellos son Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto, por estar siempre, por estar ahí comentando los videos cuando se los subo a miembros y todo. Nada, en verdad, muchas gracias por estar siempre presentes. Ahora sí, me despido. Un beso para todos los que me están viendo. Muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.